Claudio Lozano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitar. Héctor Polino, muchísimas gracias. Gracias por la estar invitación. con nosotros. Bueno, decíamos, 60% de inflación. ¿Fácil? ¿Llegamos? Mirá, el ¿Llegamos 55 está seguro. Después veremos si llegamos al 60. Me parece que lo que hay que decir es que una vez más, después de las elecciones, sobreviene una suerte de escarmiento sobre la sociedad. Del mismo modo que el 11 de agosto se profundizó el deterioro de las condiciones de vida de la población, hoy está pasando exactamente lo mismo sobre la base fundamentalmente del aumento de precios. ¿Quién es el responsable? Hay tres razones que están por detrás del aumento de precios. La primera tiene que ver con el hecho de que terminó la campaña electoral. Bien. Macri Macri volvió a mentir, digamos, ¿no? El alivio, ¿no? Decía que venía la etapa del alivio y demás. Bueno, en realidad él pospuso en función de la campaña electoral una serie de aumentos que estaban programados, que tenían que ver con combustibles, con prepagas, con precios esenciales, con distintas cuestiones, con lo cual, bueno, continuó la campaña, seguimos con esto. La segunda razón tiene que ver con un sistema de control de cambios, que es el que hoy está rigiendo, el famoso cepo, que no está acompañado de otras regulaciones. Cuando vos tenés un control de cambios como donde tenés un dólar oficial, pero tenés otros dólares, tenés el dólar blue, tenés el dólar bolsa y tenés el dólar contado con liquid. Está en 75, no está en 63. Los precios de aquellos productos que tienen que ver con el mercado internacional, caso carne, caso trigo, caso maíz, claro, y demás, se alinean en función de los 75 pesos por dólar, no de 63. Claro, por lo tanto, ahí tenés por qué razón el aceite, el pan, la carne y demás están tocando niveles más altos. Y el tercer elemento que también está es el hecho de la decisión ya planteada de que va a haber un acuerdo social. En el próximo gobierno, claro, y consecuentemente las empresas que son formadoras de precios, que tienen poder de mercado, ¿qué hacen? Adelantan para llegar a ese acuerdo con el mayor colchón posible, para después decir, bueno, sí, cómo no, a partir de acá no vamos a seguir. Esas tres razones son las que están jugando hoy en el marco de un gobierno al que lo único que le preocupa al gobierno es poder decir que Macri, o sea, la única función que tiene el cepo no es resolver nada, sino simplemente que Macri pueda decir que es el único presidente no peronista que entregó una banda a otro presidente, no resolver nada. Ahora, y dejan que todo ocurra, porque bueno, en alguna medida que truene el escarmiento para quienes perdieron las elecciones parece ser algo que les sigue agradando. ¿Compartís, Héctor? Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acá ha dicho Lozano. Y a eso yo le agregaría que en la República Argentina no hay controles por parte del Poder Ejecutivo de las normas legales vigentes. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio y en su país se cumple. En la Argentina hemos votado la ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, la ley que crea el observatorio de precios. Este Congreso aprobó en el mes de mayo del año pasado la ley de defensa de la competencia, sobre la base incluso de proyectos de diputados del oficialismo y de la oposición, que crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Estamos terminando el año siguiente y no se avanzó en la creación de ese tribunal. Además, como todos los días aumenta en la Argentina algo. Un día aumenta el precio de las tarifas de energía eléctrica, otros días el gas natural, otros días los combustibles, otros días los peajes. Hoy en las estructuras de costo hay un rubro muy importante, por las dudas. Y por las dudas se va remarcando constantemente. Mira, ahí vamos a repasar, mirá. Héctor. Tenemos algunas placas para compartir con vos, con nuestros amigos, con Claudio. Mirá, el gobierno le devolverá 24.600 millones de pesos a empresas distribuidoras de gas. Otra vez. Hay que decir que esto es otra vez, porque ya pasó, ¿no? Que encima son devoluciones que es la segunda. Se federaliza esto, porque lo paga absolutamente todo el mundo.
El Energas fijó la compensación a petroleras por el aumento del dólar del 20 a 40 pesos en 2008. Claro, en 2018. y ahora acaba el segundo. Entre el periodo que va entre el 2009 Sí. y el 2018, las petroleras, estas que estamos mencionando, percibieron subsidios por 26.000 millones de dólares. Y además de eso, solamente por el petróleo, tienen una ganancia extraordinaria por encima de la ganancia normal, que está en el orden de los 6.500 millones de dólares anuales. Se le podría decir choriplaneras, ¿no? Como alguno define. Tranquilamente, Claro, estas empresas no tienen por qué recibir ningún aumento de nada. Y la verdad que... Ahora, ¿con obviamente, cuánto por eso dijiste? es que 26 millones. 26.000 26.000 millones de dólares. Acá estamos Mirá la hablando cantidad de 24.000 millones de pesos. Mirá la Estoy hablando de 26.000 millones de dólares. Y que Ojalá además, tuviéramos esas pero eso reservas por encima de una ganancia extraordinaria, libre de todo, que se llevan de 6.500 millones de dólares al año solo por petróleo. No estoy computando lo que se llevan por el gas. Es bueno lo que Por eso dice es que Claudio. 25 Sí, entidades de defensa de los consumidores, de las cuales está Consumidores Libres, en el día de ayer presentamos una nota ante la Secretaría de Energía de la Nación que se deje en suspenso esta resolución, que este es un tema una que lo vergüenza tiene que que lo haga un gobierno resolver saliente, el además. próximo Claro, gobierno. claro. Son 24.524 millones de pesos. Una verdadera vergüenza. ¿Y cuánto que se ha estigmatizado, por decirlo mencionaba, pero cuánto que se ha estigmatizado aquel que recibe un plan social, ¿no? Porque recibe un Eso subsidio, es lo que porque te iba a recibe... decir. Pero sin embargo, 26.000. esto no ofende a nadie, no molesta a nadie, y es para compensar No, y aparte, la en ganancia términos que no relativos, tuvieron. los subsidios, el costo de los subsidios que perciben aquellos que dependen de planes y demás, en términos relativos en el presupuesto no tiene ninguna comparación con esta Y vuelve a la millonada, economía, además. que levantan Pero estos por eso señores, que decía- además vos tenés que, han recibido estos 26.000 millones de dólares y esta renta extraordinaria permanente, y sin embargo nosotros estamos con caída en la producción de gas y de petróleo. Estamos con situaciones de caída caída de inversión, tenemos menos reservas y producciones que están por debajo de años anteriores. O sea que en realidad, con ese fangote de plata que se llevan, ni siquiera invierten. No, por eso te decía, con 26.000 millones de dólares, la cantidad de puestos de trabajo que se podrían haber realizado, Tantas cosas. porque otro de los índices que nos deja, por ejemplo, estos últimos 4 años, este gobierno, es la desocupación. Exactamente, lamentablemente la desocupación y la inflación, ¿no? Mirá, Tenemos mirá los más números. placas para ver y más información para detallar. Y en este caso, como decía Avi, ¿no? La desocupación, la caída del empleo a nivel interanual, la industria que cae un 4,9% en total, si hablamos de agosto 2019 a agosto 2018 anualizado, 2,3%. Y vos mencionabas, Claudia, hace un rato que se ha acelerado el colchón por parte de las empresas y también determinadas operaciones que hacen hablar que se viene la doble indemnización, algo que es totalmente infundado, han hecho que se aceleren también los despidos, porque estos 152.000 puestos de trabajo que Macri destruyó, en esta última etapa se ha visto que se aceleraron, no sé si lo notaron ustedes también, porque son datos, pero lo vemos día a día. Sí, Y y las además- empresas están despidiendo por las dudas, ¿no? Y además, yo tengo acá 2 resoluciones publicadas en el boletín oficial. Una, un diferimiento en el cobro de un aumento del 22% en las tarifas del gas a partir del 1 de julio de Sí. este año. Se lo pasó para después de las elecciones. Y entonces a las empresas se les reconoce una tasa de interés, ¿no? Una tasa de interés en función de los plazos fijos por montos de hasta 20 millones de pesos superiores a plazos fijos a 30 días. Una tasa de interés de acuerdo a esta norma por el diferimiento en el cobro de ese aumento. Y acá hay otra resolución por el diferimiento del cobro de otro aumento que tenía que comenzar a regir a partir del 1 de octubre, que lo pasaron para el año que viene, donde se las autoriza a no hacer las inversiones comprometidas como compensación por ese diferimiento en el cobro de este otro aumento. Una verdadera Una vergüenza. Una vergüenza. Ahora, yo
yo siempre digo lo mismo. Considero que el sinceramiento, ponerle de tarifas, era necesario. Ponele que estaba bien, ponele. Ahora, cuando estábamos pagando la luz, el gas, el agua tan barato, ¿no ganaban? Sí ganaban, porque lo que no se dice es que la ecuación de la empresa no era solamente por la tarifa, recibían subsidios. O sea, esa tarifa era baja porque el gobierno le daba un conjunto de subsidios que estaban supuestamente atados al desarrollo de inversiones que por supuesto no hicieron. Cualquier tipo de revisión de los contratos de las empresas, tanto de las petroleras como de las distribuidoras, permitiría rescindirles el contrato porque no ha cumplido ninguna con lo que tenía que hacer. O sea, no lo hicieron en el gobierno kirchnerista, no lo hicieron en el gobierno de Macri, aún cobrando muchísimo más. Nunca quedó claro. En el gobierno kirchnerista tenían tarifa y subsidios. Claro. En el gobierno de Macri, ¿qué tienen? Tienen las tarifas monumentales y además se les mantuvo un conjunto de subsidios. Por lo tanto, llegamos a esta cifra escalofriante que dije antes, en donde si vos tomás 2009, 2018, tenés 26.000 millones de dólares capturados por las petroleras en el país. Pero digo, y en realidad, el tema es que ellos, en realidad, no es cierto el tema de que las tarifas tenían que subir como subieron. Porque en realidad lo que hay que discutir es cuál es el verdadero costo de producción. Nosotros no somos un país que compra en el mercado mundial. Tenemos petróleo y gas abajo de nuestro suelo y los costos de producción en la Argentina están por debajo del precio existente a nivel internacional. Sin embargo, el millón de BTU se vendía más caro acá que en Estados Unidos. Entonces, digo, si vos, en realidad lo que está pasando acá es que en realidad nosotros le estamos remunerando a la empresa como si en realidad nos lo estuviera trayendo del exterior, en lugar de que nosotros le garanticemos el costo de producción más una ganancia normal. Por eso yo te digo, el costo de producción más una ganancia normal en el barril de petróleo hace que, si vos tomás en cuenta lo que efectivamente le estamos pagando, se llevan 6.500 millones de dólares adicionales por año. Además lo siguiente, ninguna empresa amagó con rescindir el contrato de concesión. Quiere decir que la explotación le redituaba el beneficio, porque si perdían hubieran rescindido el contrato. Pero tengo acá un dato muy importante, porque algunos dicen, en el periodo del gobierno anterior habían cortes de energía eléctrica con mucha frecuencia. Sí, claro. ¿Por qué? Porque la energía estaba subsidiada, el usuario pagaba una factura barata y consumía mucha energía y entonces se producían cortes. Hoy se producen también cortes, pero no porque lo producen por exceso de consumo, porque no existe capacidad de pago para los tarifazos. Yo tengo acá datos del ENRE, del Ente Nacional Regulador de la Electricidad. En el año 2018 se cortó la energía eléctrica a 300.000 usuarios, no 300.000 personas, a 300.000 medidores por atrasos en el pago de las facturas de energía eléctrica. Y tengo el dato, de enero y febrero de este año, que es el último dato que tenemos, se le cortó a 75.000 usuarios por atraso en el pago. Pero además, la empresa Edenor, no Edesur, solamente Edenor instaló 110.000 medidores donde el usuario compra la tarjeta y carga la tarjeta por una determinada cantidad. Tiene la tarjeta y compra, por ejemplo, 200 pesos, 500 pesos de energía eléctrica, de kilovatio hora. Lo consumió y se quedó sin energía eléctrica. Queremos hablar con ustedes lo que ocurrió en el día de ayer, porque además, además de lo que dice Héctor, no hay que olvidar que este gobierno tuvo el apagón a nivel país histórico, que nunca ocurrió. Pero bueno, volviendo a temas que hacen a la actualidad y a la situación del hambre y este acuerdo que se está buscando a futuro a partir del 10 de diciembre, una reunión importante ayer con diferentes sectores, y de esto habló el presidente electo Alberto Fernández. Yo aspiro, como siempre digo, a que todos nos comprometamos con este problema, que no es el problema de un gobierno, es un problema de la sociedad argentina. Una sociedad que dice producir alimentos para 400 millones de personas y no puede alimentar a 15. Así que lo que he visto es muy buenas reflexiones, mucha voluntad, mucho compromiso de todos los que hoy estuvieron presentes. Una
muy buena reflexión de Pérez Esquivel, una muy buena reflexión de Funes de Rioja, que desde el lugar de la COPAL, de los industriales, planteó lo que nos está pasando, planteó cómo ha caído el consumo de leche, la producción alimentaria. Hoy la industria alimentaria está trabajando al 50% de lo que podría hacer. Todos dieron un aporte importantísimo, los que trabajan en la agricultura familiar, la gente de la Federación Agraria, la gente de CRAL, la gente de la sociedad rural. Bueno, ojalá prospere, ¿no? Sí. En primer lugar, este consenso. Si nosotros nacional. tomamos desde abril del año 2018, que comienza la discusión con el Fondo Monetario Internacional, hasta mediados del año 2019, que es el último dato que tenemos del INDEC, el hambre en la Argentina se duplicó. Hay 1.600.000 hambrientos más que los que había. Pasamos del 4,9% al 8,3%. Y hay 5 millones de pobres más. Esa es la contrapartida del acuerdo con el fondo hasta mediados de este año, sin computar todos los aumentos de precios y el desbarajuste que se armó desde el 11 de agosto en adelante y todo lo que estamos discutiendo ahora, que no hace otra cosa que seguir profundizando el deterioro en las condiciones de vida de la población. Así que el tema de la necesidad de privilegiar resolver el hambre en la Argentina es francamente una cuestión absolutamente imprescindible. Creo que hay una demanda de reparación social que pesa en términos de expectativas sobre el futuro del próximo gobierno, que es imprescindible resolver. Totalmente de acuerdo. Y lo que acá hace falta, además, que el próximo gobierno cumpla y haga cumplir las normas legales vigentes. Esa es una de las características de la Argentina. Lozano y yo fuimos diputados, esos 12 años, él no sé cuánto. Para aprobar una ley, a veces se necesita años, discusiones en 3, 4 comisiones de una Cámara, pasa a la otra, en varias comisiones, introduce una modificación, tiene que volver a la Cámara de origen. Si apruebas la ley y después todos los que defienden la institucionalidad, el Estado de Derecho, que se llenan la boca hablando todo, luego no cumplen ninguna de las normas legales que protegen los derechos de los consumidores, Así es, de los jubilados que perciben el haber mínimo. Es muy Una verdadera vergüenza. Gracias, Héctor. Gracias, Héctor. Gracias, Claudio. No, gracias a ustedes.